para moléculas, bueno, o sus moléculas que pueden adquirir la naturaleza iónica, que es el caso típico de aminoácidos y péptidos y proteínas. Hemos visto la cromatografía de intercambio catiónico, como su nombre indica, ¿verdad? Vamos a repasar esto un poquito porque es importante. La cromatografía de intercambio catiónico, como su nombre indica, intercambio de cationes. Los cationes tienen carga positiva. Entonces, en este tipo de cromatografía, se asume que en la muestra, y dado un pH determinado, vamos a cargar a los aminoácidos. Algunos aminoácidos a un pH determinado se cargarán positivamente, otros se cargarán otros no tendrán carga y otros negativamente. Pues entonces estos aminoácidos con carga positiva en un intercambiador catiónico que tiene por lo general existen varios tipos, pero el más usado, digamos, de soporte de fase estacionaria son los polímeros que tienen grupos funcionales de sulfonato de sodio. Entonces el intercambio ocurre entre un aminoácido con carga positiva, el intercambio por un catión sodio. Entonces quedará como sulfonato que atrae a los aminoácidos con carga positiva. Así los aminoácidos o péptidos con carga positiva irán siendo retenidos en la columna. Aminoácidos con carga cero o carga negativa pues caerán, ¿no? Y luego hemos visto también que nosotros no queremos que esos aminoácidos queden retenidos en la columna. Lo que se hace es ir cambiando el buffer, por eso dice ir cambiando con buffers de pH, ir cambiando sucesivamente con diferentes buffers, con diferentes pHs. Si un pH, por decir 6, un aminoácido o péptido tiene una carga positiva, si le cambiamos el pH, por ejemplo, un pH alcalino por encima de su punto isoeléctrico va a tener una carga negativa. Entonces, inmediatamente esta con carga negativa va a empezar ya no hay el intercambio y empieza a eluir. De esa manera se va arrastrando y los efluentes en tubos de ensayo. Y luego esto se practica el reconocimiento en un analizador de aminoácidos y con pruebas de la ninitrina, ¿no? Que es algo más complejo que necesita todo un equipo computarizado para reconocer aminoácidos. Pero la clave de esto es purificar o separar los aminoácidos o péptidos. También hemos visto la cromatografía de intercambio aniónico, en el que se intercambian aniones, es decir, aminoácidos con carga negativa. Pues los aminoácidos con carga negativa van a quedar retenidos en la fase estacionaria y los aminoácidos con carga positiva pues saldrán, ¿no? Luego los aminoácidos de carga negativa se cambiará su carga, ya sea llegando a su punto isoeléctrico o hasta invertir su carga. Lo mismo que les había dicho, cambiando el pH, podemos hacer que este aminoácido que aquí está con carga negativa, luego tenga carga cero o carga positiva. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no serán retenidos y caerán. Otro método, y en esto habíamos quedado, ¿verdad? La electroforesis. Otro método de separación de biomoléculas, sobre todo aminoácidos, péptidos y proteínas, biomoléculas que estén cargadas, que estén como iones. Y la electroforesis lo que quiere decir es que es un método que consiste en mover partículas cargadas o iones en un campo eléctrico. En el anterior caso no usábamos campo eléctrico, solamente era fases estacionarias que retengan aniones o retengan cationes. En este caso vamos a aplicar un campo eléctrico. En la electroforesis se aplica un campo eléctrico. Primeramente vamos a ver un esquema de lo que se denomina cuba electroforética. Esto aumenten en sus diapositivas. Cuba electroforética. Para entender esto, viendo primero el esquema, vamos a entender mejor el fundamento. La electroforesis se lleva a cabo en un aparato denominado cuba electroforética. Pueden escribir eso, por favor. La electroforesis se lleva a cabo en un aparato, en un equipo mejor denominado cuba electroforética. El desplazamiento de los iones ocurre en medio líquido sostenido en una sustancia inerte, por ejemplo, un papel o un gel. Si describimos la cuba, fíjense, es una cuba o cubeta, pero se llama cuba electroforética,
que tiene ambos lados, ¿verdad? El buffer. Aquí se encuentra el tampón, dice, ¿verdad? Aquí está, y los electrodos. Entonces, por ejemplo, colocamos un buffer de pH que nosotros diseñemos, por ejemplo, 5, 8, que queramos, y este sería el soporte, que sería un papel o un gel. Este papel, fíjense, está sumergido en el líquido de tal manera que este líquido por capilaridad va a subir hacia el papel. Sembramos la muestra cuyos componentes deseamos separar, que pueden ser mezcla de aminoácidos, péptidos o proteínas. Sembramos o aplicamos en esta zona y luego añadimos, fíjense aquí hay un electrodo, el cátodo, y otro electrodo, el ánodo, que están conectados a una fuente de energía. Entonces aplicamos cierto voltaje y se establece un campo eléctrico. Entonces, según el pH de este buffer, los aminoácidos se cargarán positivo o negativamente. Los aminoácidos que tengan carga positiva van a ser atraídos por el cátodo, o sea, se desplazarán en este sentido. Los aminoácidos con carga negativa, según el pH, ¿no?, serán atraídos por el ánodo hacia este lado. De esa manera estamos separando los componentes de la muestra en un campo eléctrico. Existe, en este caso, el líquido es una solución salina amortiguadora, un buffer de pH y fuerza conocida. Este pH sirve como un medio también, no solamente para arrastrar las muestras, sino también para conducir la electricidad cuando aplicamos un voltaje, ¿no? Esta es una electroforesis horizontal, se llama. También existe una electroforesis vertical, que en este caso, digamos, el gel, se utiliza gel. Esto se utiliza más para moléculas grandes, como ácidos nucleicos. Esto da más para aminoácidos y péptidos. Proteínas y ácidos nucleicos se utiliza más esta electroforesis vertical. En este caso, un gel está entre dos placas de vidrio, es un gel muy delgadito. Y tiene unas estructuras, esta cuba electroforética, se llama el peine. Esto, bueno, es un compartimento donde hay pocillos, son pocillos donde se aplica la muestra. Y el tampón está en la parte superior y también está en la parte inferior. Y el cátodo está arriba y el ánodo abajo. Entonces, si está diseñado así, quiere decir que todas las moléculas con carga negativa fíjense mi cursor, van a ir bajando hacia el ánodo. Por eso se aplica más para ácidos nucleicos. Vamos a ver después que los ácidos nucleicos también tienen grupo fosfato con carga negativa. Entonces, o se lleva a un buffer con proteínas con carga negativa. Entonces, atraídas por el ánodo, las moléculas de carga negativa bajarán de manera descendente. Bueno, ¿cuál es el fundamento? Sea una electroforesis horizontal o vertical. Una vez que hemos visto la cuba, vamos a entender mejor el fundamento. Es el desplazamiento, la electroforesis en esencia es el desplazamiento de partículas cargadas hacia el polo que las atrae. Si la partícula está cargada positivamente, pues será atraída por el cátodo. Si está cargada negativamente, por el ánodo. ¿Cómo medimos la electroforesis? La movilidad de las partículas cargadas positiva o negativamente y que van a desplazarse a cualquiera de los polos, esa movilidad se denomina movilidad electroforética y se simboliza con la letra griega mu. Mu, recuerdan de física, también hace alusión a la fricción, ¿verdad? A la fricción. Bueno, mu es la letra griega que caracteriza a la movilidad electroforética. Y mu, así como de un gatito, no, mu está dado por Q sobre B sobre 6pi nr. ¿Qué quiere decir cada componente de esta ecuación? Pues Q es la carga neta de la molécula, por eso es importante conocer su carga. B es el voltaje aplicado. R es el radio de la molécula. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a medir el radio de una molécula? Pues hace alusión más al tamaño de la molécula, haciendo, digamos, una analogía de que cuanto más grande es la molécula, su radio sería mucho mayor que de una molécula pequeña con un radio pequeño. Entonces, R hace más alusión al peso molecular, al tamaño de la molécula. N es la viscosidad del medio, del buffer. Pi es una constante, ¿no? 3,14, ¿no? 16. Y 6, bueno, un número.
esta es su ecuación. Si consideráramos que la viscosidad N es constante, porque vamos a usar el mismo líquido, que el voltaje que apliquemos también sea constante, no vamos a estar cambiando el voltaje en un mismo voltaje, la ecuación se transformaría en, que sería que voltaje constante, pi, que es una constante, 3,1416, si la viscosidad es constante y el número 6 obviamente en esta ecuación es una constante, la ecuación se resume a carga sobre tamaño. Lo que nos estaría indicando, ¿verdad?, esta ecuación, que la movilidad electroforética es directamente proporcional a la carga y la movilidad electroforética es inversamente proporcional al tamaño. Perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Repito, que μ es directamente proporcional a la carga y μ o movilidad electroforética es inversamente proporcional al tamaño. Es decir, que a mayor carga, por ejemplo, una carga entre más 3 y más 1, pues la de más 3 avanzará más rápido. A mayor carga, positiva o negativa, a mayor carga avanzará más rápido. Y el tamaño, cuanto más grande sea, como es inversamente, cuanto más grande sea la molécula, avanzará más lentamente. Una molécula pequeña avanzará más rápidamente al polo que le atrae. Puede darse el caso de que asumimos que los componentes cargados, ya sea positivo o negativamente una molécula, una mezcla, no tienen diferencias apreciables en sus dimensiones moleculares, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si fuera una mezcla de puro aminoácidos, todos los aminoácidos tienen más o menos un peso molecular más o menos comparable, o si fuera una mezcla, digamos, de tripéptidos que queremos separar. Entonces, cuando no hay muchas diferencias en sus tamaños moleculares, el tamaño R deja de tener importancia. Y en ese caso, cuando estamos hablando, por ejemplo, separar mezcla de aminoácidos o, repito, separar mezcla de pentapéptidos, una mezcla de pentapéptidos de igual tamaño, la movilidad electroforética se resume que es igual a Q. Es decir, que la movilidad electroforética es directamente proporcional a la carga. A mayor carga, mayor movilidad. Recalcando, esto significa que para diferentes moléculas del mismo tamaño, es decir, R, ¿no? Y en el mismo medio, es decir, con el mismo buffer N, al incrementarse la carga, también aumenta la movilidad. Por eso es importante saber la carga neta de la molécula, ya sea que el aminoácido, ya sea un aminoácido, péptido, proteína. Al incrementarse la carga, aumenta la movilidad electroforética. Cuanto más se mueve, más se puede separar de otro componente, ¿verdad? Bueno, ese sería el fundamento de la electroforesis. Es entonces el movimiento de moléculas cargadas en un campo eléctrico. Si, por ejemplo, una molécula tiene carga neta 0, no se moverá en el campo eléctrico. Por ejemplo, si una molécula está a un pH igual a su punto isoeléctrico, recordemos, el punto isoeléctrico es un valor de pH en el cual la carga neta es 0. Si el pH del buffer que estamos usando corresponde al punto isoeléctrico de esa molécula en particular, pues esa molécula no va a migrar. Y si se carga positivamente, migrará hacia el polo negativo, ¿no? Hacia el cátodo. Oh, perdón, un cachito. Bueno, existe un tipo de electroforesis especial. La electroforesis en gel. La electroforesis en papel, el diseño que hemos visto, da más para moléculas pequeñas como aminoácidos y péptidos, pero para proteínas y ácidos nucleicos se utiliza más un gel, que quiero decir, se utiliza más esta electroforesis. Incluso aquí puede ser esto, en vez de un papel, un gel, o se utiliza este tipo de electroforesis. Es por eso se llama electroforesis en gel. A veces se llama electroforesis en gel de poliacrilamida, por ejemplo. Entonces, los geles pueden ser agarosa, que es un polisacárido, o la poliacrilamida, que es un polímero de la acrilamida. Cuando se polimeriza la acrilamida, es un alqueno, ¿no? Se polimeriza, se forma un polímero más o menos de este tipo. Entonces, está formado por cadenas poliméricas que están ligadas entre sí
a nivel de los grupos amino, ¿no? De la amida, del grupo amida, lo que confiere en consecuencia al ligarse unos con otros aparece como tiene una matriz de índole porosa, que quiere decir índole porosa, que aparecen poros en su estructura. Aquí he tratado de componer la misma figura para que puedan ver, pues, qué sería aquí. Fíjense, cada uno de estos hoyos que diríamos entre comillas serían poros de la red del gel de poliacrilamida. Entonces, la porosidad de la matriz del gel implica algo más, que la migración electroforética va a reflejar también el tamaño de los iones. Iones pequeños, por eso avanzan más rápido. Iones más grandes, pues tendrán más dificultad de avanzar, ¿no? Entonces, también la electroforesis en gel ayuda a separar también por diferencias dimensionales. Un resumen de esto es una corrida electroforética, entonces, que tiene un electrodo positivo y un electrodo negativo, un ánodo y un cátodo. Entonces, sembramos la muestra y los componentes, una mezcla entre componentes, iones, aminoácidos, péptidos, etcétera, con carga positiva, con carga negativa o neutros. Los componentes que tengan carga positiva van a migrar hacia el electrodo negativo, ¿no? Al cátodo. Y los componentes con carga negativa migrarán hacia el ánodo, el electrodo positivo. Puede verse en este esquema y también aquí que los pequeñitos avanzan más rápido. Y los componentes más grandes tardan un poco más en avanzar. Ese es un plus de separación. Entonces, porque si todos avanzaran los positivos, tendríamos un problema para separar positivos, ¿no? Entonces, los pequeños avanzan más rápido, los grandes tardan más. Todo esto sabemos que está suspendido en un buffer de pH determinado. Se observa que las partículas pequeñas avanzan más rápido que las grandes. También hay este tipo de electroforesis, sobre todo la electroforesis vertical, permite la tinción y visualización de las partículas. Se siembra acá y hay un avance, fíjense en mi cursor, hacia abajo. Las partículas siempre tienen que estar cargadas negativamente en este tipo de electroforesis. Serán en consecuencia atraídas por el ánodo y bajarán de esta forma. No siempre, por lo general, no siempre las partículas se las puede visualizar a simple vista. Entonces, pues, se añade un colorante. Generalmente es un gel, es un colorante, el azul de Kuma-Si, se llama así. Entonces, pues, se observa así el avance, ¿no? de las biomoléculas. Esto se aplica más, repito, a proteínas y ácidos nucleicos. Incluso, fíjense, podemos poner aquí un marcador de peso molecular, se llama, una sustancia con diferentes pesos moleculares, pero cuya velocidad de migración la conocemos como un patrón. Se coloca, por ejemplo, una bacteria, puede ser Escherichia coli aquí, y vemos que más o menos con un peso molecular de 29 se reconoce que está ahí. Ahora, una bacteria que no la conocemos, podemos colocar sus ácidos nucleicos y hacer procesos de identificación, comparación, determinación de peso molecular. Tiene muchísimas aplicaciones. Esto sobre todo más es un campo de la biología molecular. Bueno, con eso hemos acabado la parte de los péptidos y polipéptidos. Hemos visto métodos de separación y purificación de biomoléculas que están como iones, cromatografía y electroforesis. Para cerrar nuestro tema, tenemos los péptidos naturales. Hay vamos a agruparlos en dos grupos importantes, el glutatión y las hormonas peptídicas. Empecemos con el glutatión. El glutatión es un tripéptido. Su estructura está dada por gamma, fíjense, si este es el carbono alfa, beta, gamma. Gamma L-glutamil, del ácido glutámico, L-cisteinil, esta es la cisteína, y esta es la glicina. Una diferencia y particularidad de esto es que, en este caso particular, el glutatión, que es un tripéptido que está en todas las células, el enlace amida entre el ácido glutámico y la cisteína está formado por el grupo carboxilo del grupo R, no con el grupo alfa carboxilo. Pues una particularidad. Por eso se llama gamma L-glutamil.
es el del oxidrilo del carbono gamma. Y después el resto todo es normal. Aquí sobresale la presencia de la cisteína. ¿Qué funciones tiene el glutatión? Es una forma de almacenamiento de cisteína. La cisteína actúa como un agente reductor. Los grupos sulfidrilos, recuerdan, los tioles actúan como reductores. Aparte que hemos visto en este mismo capítulo, ¿verdad? Importancia de la cisteína, el hecho de que puede ser oxidado, es decir, actuar como reductor, donando un átomo de hidrógeno y formando la cistina, ¿recuerdan? Bueno, pues algo parecido ocurre en su función. El glutatión es un tripéptido que tiene una función protectora para las células. ¿Protectora de qué? Al ser un potente reductor, escriba esto por favor, el glutatión, al ser un potente reductor, actúa como antioxidante, evitando la oxidación de proteínas, lípidos, etcétera, de las membranas celulares. ¿Cómo actúa? El glutatión reducido, que sería este, ¿no? Glutatión reducido porque tiene un grupo sulfidrilo libre. Cuando se combinan dos glutationes, dos moléculas de glutatión, nos da el glutatión oxidado. Entonces escriba aquí, por favor, glutatión reducido, o sea, dos moléculas, da una molécula de glutatión oxidado. Fíjense, este es el glutatión. Otra vez aparece esa propiedad de que el grupo sulfidrilo dona dos átomos de hidrógeno y se forma un puente de disulfuro. Esto que está aquí sería la estructura del glutatión oxidado. Y al hacer lo que hace es cede dos átomos de hidrógeno. Cuando un compuesto cede electrones en forma de átomos de hidrógeno en particular, es un reductor. Entonces, por eso tiene una función protectora. Nos protege de agentes oxidantes potencialmente dañinos. Estos agentes oxidantes potencialmente dañinos aparecen en el transcurso del metabolismo oxidativo, ahí escriban, se forman en el curso del metabolismo oxidativo o después de enfermedades, de procesos infecciosos o enfermedades crónicas. Es lo que alguna vez han debido escuchar, los radicales libres. Se forman estos radicales libres. Por ejemplo, este es el, escriban ahí, por supuesto, este es el radical oxidrilo de química orgánica, deben conocerlo. Ese es el radical oxidrilo. Un radical es aquel que tiene un electrón apareado, ¿recuerdan? Bueno, pues es el radical oxidrilo. Y este es el peróxido de hidrógeno. Estos son oxidantes fuertes que van a oxidar a las proteínas, a los lípidos de las membranas. Y entonces nuestro cuerpo tiene un defensor, que sería el glutatión. Así, el glutatión está así reducido, se oxida a glutatión oxidado y cede ¿qué cosa? Dos electrones en forma de dos átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno reducen al radical y al peróxido hasta moléculas de agua, que serían formas reducidas inocuas. Entonces, de esa manera nos protege de estos agentes oxidantes, como el glutatión se oxida, formando glutatión oxidado, y en ese interín, ¿qué cosa forman? ¿Qué cosa ceden? Ceden pues dos átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno reducen a estos compuestos hasta agua. Pero luego el glutatión no se queda así oxidado, sino que existe, otra vez, por acción de una enzima, la reductasa del glutatión, una molécula, el NADP reducido o NADH, son agentes reductores que son productos del metabolismo, aparecen en el metabolismo, ya no vamos a hablar de eso, pero aparecen en el metabolismo y son potentes reductores. El NADPH, ¿qué significa NADPH? Escriban N, ¿no? Pues es una sigla, voy a empezar a decir nicotinamida, adenín, dinucleótido, fosfato reducido por el hidrógeno.
Entonces, al año van a ver que esto se genera, por ejemplo, en el ciclo de las pentosas. No importa eso ahorita. El NADP reducido por acción de esta enzima, la reductasa de glutatión, otra vez reduce al glutatión oxidado hasta glutatión reducido, que es el que nos protege. Y este NADP reducido se transforma ahora en NADP oxidado. Y otra vez está listo para defendernos del glutatión reducido. Y finalmente vamos a terminar, no vamos a avanzar ahorita, sé que tienen clases, hormonas peptídicas. Vamos a quedar acá, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, entonces, una pregunta. Bueno, como de costumbre, nunca hay preguntas, chicos. Lean, ojalá que mañana que tenemos clases haya alguna pregunta. Si no hay preguntas que ni han leído, chicos, por favor, lean, han visto las notas, preocúpense, no se preocupen, mejor ocúpense, lean, chicos, estudien, repasen.